Monterrey, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena. Viene a una junta de trabajo con la membresía de Morena. Si ustedes lo permiten, él estaría haciendo algunos comentarios y después abrimos alguna sesión de preguntas y respuestas, solicitándoles que a los compañeros que presenten alguna pregunta nos hicieran el favor de identificarse y decirnos el medio de comunicación que están representando. Muchas gracias. Muy bien. Pues estamos de nuevo en Nuevo León, en Monterrey. Estamos iniciando una nueva etapa en nuestro proceso de lucha por la transformación de México. Estamos recomenzando. Iniciamos esta semana un recorrido por Nayarit, Sonora, Coahuila, y estamos terminando la jornada en Nuevo León, aquí en Monterrey. Tenemos que continuar con este movimiento, con esta lucha, para lograr el objetivo que tenemos, que es la transformación de México. Ustedes saben lo que está sucediendo, de cómo el país se está hundiendo, desgraciadamente, y hace falta una renovación tajante de la vida pública. Hace falta cambiar al régimen de corrupción que prevalece. Es urgente derrocar al PRIAN, como se derrocó en su momento a Porfirio Díaz. Solo que hay que hacerlo sin una revolución armada. Hay que llevar a cabo la transformación con una revolución de las conciencias, de manera pacífica, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos. Pero hay que derrocar al PRIAN. No hay de otra. Si continúa el mismo régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Este es un régimen caduco, podrido. Es un régimen corrupto. Y tenemos que apurarnos para renovar al país desde abajo y con los ciudadanos. Ya está visto que los partidos en vez de defender a los ciudadanos, los afectan, los apuñalan por la espalda, como acaba de suceder. Los partidos apoyaron los aumentos de impuestos con la llamada reforma fiscal, y los partidos apoyaron también el que se entreguen las ganancias del petróleo a los magnates petroleros extranjeros. Entonces la transformación se tiene que dar fundamentalmente con la participación de los ciudadanos. Ya ustedes aquí en Nuevo León saben muy bien que el PRI y el PAN representan lo mismo. Por eso hablo de derrocar al PRIAN. Ustedes se dan cuenta que cuando se trata de ver quién va a quedar de presidente municipal en un municipio, quién va a quedar de gobernador en un estado,
hasta se pelean los del PRI y los del PAN. Pero cuando se trata de lo mero principal, de mantener el régimen de corrupción, en eso siempre se ponen de acuerdo. Arriba, como sucedió con la llamada reforma energética. Fue el acuerdo de entregar las ganancias del petróleo a particulares. Todo un acto de traición a la patria. Peña Nieto fue al extranjero, a Londres, y acordó con los dueños de las grandes corporaciones petroleras extranjeras la reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución. De regreso, habló con los dirigentes del PRD y con los dirigentes del PAN para que un partido, el PRD, apoyara la reforma fiscal y el otro, el PAN, apoyara la reforma energética. Y eso fue lo que hicieron. De modo que es lo mismo el PRI y el PAN. Si hay alguna diferencia entre el PRI y el PAN, podría ser el que los del PAN, de arriba desde luego, porque respeto a los panistas de abajo, la única diferencia que podría ser que los del PAN son ladrones y los del PRI son rateros. Esa es la única diferencia que veo. En el caso de Nuevo León, pues ya lo han probado ustedes. No creo que a estas alturas haya ciudadanos de Nuevo León que estén pensando que son distintos el PRI y el PAN. Son como hermanos gemelos. Son dos instrumentos al servicio de la banda de malhechores que domina México. Usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Por eso es muy importante que se den los cambios y que se busque un camino del todo nuevo. Ya no el camino trillado de siempre. Si se continúa con el mismo régimen, repito, no se va a encontrar la salida. Así de claro están las cosas. Lo demás, pues, es la opinión y el criterio de cada quien, y nosotros respetamos todos los puntos de vista, pero pensamos que urge derrocar al PRIAN. Y muchas gracias, ya me extendí. Eduardo Mendieta de Milenio, le quiero preguntar qué tan importante es para usted y para su movimiento el Estado de Nuevo León, qué tanta gente o empresarios se han unido a su causa, a su lucha. Es muy importante. Nuevo León, históricamente, Nuevo León es la capital económica de México, en particular Monterrey, históricamente hablando. En la pasada elección, nosotros obtuvimos muchos votos en Nuevo León y en el país, precisamente por la participación de empresarios de este estado. Los empresarios de Nuevo León tienen fama, tienen prestigio, no solo en Nuevo León, sino en todo el país. Por eso es muy importante para el movimiento nuestro la participación de los empresarios y desde luego los ciudadanos
de Nuevo León. Obtuvimos muchos votos y queremos ahora no solo mantener esa simpatía, ese apoyo, sino acrecentar el apoyo. Hay mucha gente que está convenciéndose de la necesidad de un verdadero cambio. Vamos a participar en las elecciones de gobernador. Morena va a tener su registro a finales de marzo, porque ya cumplimos con los requisitos. Nos pide la ley que se celebren 20 asambleas estatales, ya realizamos 25. Nos pide la ley que se acrediten 220,000 militantes, ya tenemos el doble. Ya cumplimos con los requisitos. Y también la ley establece que en marzo se tiene que notificar a Morena para que sea partido político. Entonces, vamos a participar en las elecciones del año próximo, 2015, y vamos a postular, en el caso de Nuevo León, candidato a gobernador. Para que se presente el candidato de Morena como una opción nueva, distinta al PRIAN. Porque ya sabemos lo que van a significar los candidatos del PRI o del PAN. Eso no es ninguna novedad. Gente sin ideales, sin principios, deshonestos, corruptos, como el actual gobernador de Nuevo León, para que me entiendan mejor. Entonces, vamos a postular buenos candidatos. Hay muy buenos ciudadanos, hay buenos perfiles, hay gente muy buena, no maleada, gente limpia, con principios, sobre todo gente honesta. Vamos a hacer una alianza con los ciudadanos de Nuevo León, una alianza con la sociedad civil de Nuevo León. No olvidemos que el partido más fuerte en Nuevo León y en México es el Partido de los Ciudadanos. La alianza la vamos a hacer con los ciudadanos, con un propósito fundamental: el combate a la corrupción. Una alianza anticorrupción, porque nada ha dañado más a Nuevo León, nada ha dañado más a México que la corrupción, que la deshonestidad de sus gobernantes. Entonces ese va a ser el eje para la participación de Morena en las elecciones del año próximo. Sí, Víctor Gómez del diario Publimetro. Preguntar, ya se habla de perfiles, ¿se tiene pensado ya quizá en algún tipo de perfil empresario o en algo en particular? Lo van a decidir los dirigentes y los militantes de Morena en Nuevo León, pero lo recomendable, si a mí me tocara decidirlo, si yo estuviese viviendo en Nuevo León, hubiese nacido en Nuevo León, si fuese nativo de Nuevo León, yo estaría pensando en un ciudadano. Entre más lejos esté de un político, el próximo, o sea, el perfil de un político tradicional, mejor. O sea, entre más ciudadano sea, mejor. O sea,
Ese es mi punto de vista. Y en este caso puede ser desde luego un empresario, puede ser un integrante de clase media, un profesionista, que hay gente muy buena, valiosa, gente con principios, con conocimiento, y sobre todo hay gente honesta. Lo que se requiere es honradez. Podría ser un elemento que integraban su gabinete en la elección pasada. Algunos de los elementos que de aquí Sí, surgieron. pero eso no lo voy a decir yo. O sea, así como no puedo excluir a nadie, tampoco puedo yo decidir, no me corresponde. O sea, esto lo van a decidir aquí, en Nuevo León. Desde luego, en Morena no hay tapados, porque esa es una práctica no del PRI, de Porfirio Díaz. Bueno, que para el caso es lo mismo, ¿no? No es Porfirio, el PRI es doña Porfiria. Pero de ahí viene eso, lo del tapado. Es una práctica que retoma el PRI del porfiriato. Luego Fidel Velázquez hablaba de que el que se mueve no sale en la foto. Nada de eso tiene que ver con nosotros. Aquí tenemos que ventilar las cosas, debatir, hablar, desde luego actuar con libertad y con democracia. Pero no es esperar a que salgan los candidatos del PRI, salgan los candidatos del PAN, y nosotros después postular candidatos nada más para cumplir con el requisito, para llenar el expediente. No, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Inclusive les puedo decir que tenemos más autoridad moral y política que el PRI, que el PAN, como Morena. Entonces, vamos a buscar ganar la gobernatura de Nuevo León. En esta alianza con los ciudadanos, que va a tener como eje principal el combate a la corrupción. Limpiar a Nuevo León de corrupción, como se debe de limpiar a México. ¿Tiene alguien, Radio Fórmula, José Luis Castro, tiene cabida algún posible candidato que sea emanado del PRI o del PAN? Si no es corrupto, si está bien visto, si lo aprueban los ciudadanos. Si no, no. ¿Habrá alguno? Aunque sea muy famoso. Si es corrupto, no. ¿Habrá alguno, señor, del PRI, del PAN que diga no es corrupto, se sale? Pero está muy difícil, la verdad. O sea, Señor, ¿y una alianza con algún partido podrían hacerla? ¿Alguna alianza? Vamos primero como Morena, porque queremos la alianza con los ciudadanos. Además, los partidos nos tienen muy molestos. A mí en particular me incomodan bastante, sobre todo los dirigentes de los partidos. Por ejemplo, en el caso del PRD, el que hayan participado en el pacto con Peña y que hayan aprobado los aumentos de impuestos. Y con el PAN, pues ya ni hablamos, pues. Es una vergüenza este señor Madero. Si resucitara Francisco y Madero, lo agarraría a patadas. Entonces, con los dirigentes de los partidos no queremos acuerdos. La alianza es con los ciudadanos. En el caso del PRD, deben de explicar por qué aprobaron los aumentos de impuestos, por qué aprobaron que aumentara la gasolina, por qué aprobaron, como lo hizo el PAN y lo hizo el PRI, estos aumentos.
porque aunque digan los panistas que ellos no participaron en la reforma fiscal, deben de informarle a la gente que ellos hicieron el acuerdo con Peña para apoyar, para que se aprobara la reforma energética, que fue por eso que se aumentaron los impuestos. Porque si no hubiesen llevado a cabo la privatización del petróleo y del sector energético en general, no hubiese habido necesidad de aumentar los impuestos. Creo que está claro que ahora se va a recibir menos dinero porque se van a compartir las utilidades del petróleo con extranjeros, y ese defalco, ese hueco, ese hoyo en las finanzas públicas lo quieren llenar aumentando los impuestos. Entonces, reforma fiscal y reforma energética es lo mismo. Lo que pasa es que quieren engañar diciendo: nosotros no aprobamos los impuestos, el aumento de impuestos, ¿no? Sí, nada más que aprobaron la reforma energética, que es lo mismo. Que no me vengan a mí con el cuento de que es distinto. Nada. Tanto el PRD como el PAN apoyaron la reforma energética y la reforma fiscal. Por eso no queremos acuerdos con quienes apoyaron la reforma fiscal y la reforma energética. Señor, pero ¿no ve riesgos en la elección del 2015 al no haber todavía la reglamentación secundaria? Aquí, digamos, aquí en Nuevo León todavía no se establece el 60-40, también va a haber cambios ahora con el Instituto Federal Electoral, van a desaparecer las comisiones. No, pero no podrían actuar en contra de lo que ya establece la Constitución y las leyes. Por ley nos tienen que entregar el registro en marzo. No hay ningún impedimento. Cumplimos ya con los requisitos. Sin embargo, decidimos hacer todas las asambleas, no solo 20, sino 32. Ya llevamos 25. Por eso también yo invito a todos los ciudadanos de Nuevo León a participar en la asamblea del domingo 19. Vamos a llevar a cabo en Guadalupe, en Nuevo León, la asamblea estatal de Morena, para que Morena en Nuevo León se constituya como partido político, aunque legalmente ya se cumplieron los requisitos. Es muy importante que en todos los estados se lleve a cabo la asamblea constitutiva, porque es un acto fundacional. Los militantes de Morena, o los que quieren participar en Morena, en Nuevo León, van a asistir a esta asamblea el domingo 19. Tienen que ser más de 3,000 militantes que acrediten ante el IFE su participación. Así se ha hecho en 25 estados, en donde han participado más de 3,000 en cada asamblea. Ya nada más nos quedan 7 estados. Es Nuevo León, Sonora, Nayarit, Coahuila, Baja California Sur, Aguascalientes y Colima. Y se van a celebrar el domingo 19 4 asambleas, incluida la de Nuevo León, y 3 el día 25 de enero, el sábado 25, para tener las 32, aunque repito, la ley nos pide 20 y ya tenemos 25. Y nos piden 220,000 y vamos a entregar a finales de este mes, cuando se presente ya la documentación, un padrón de cerca de 500,000 militantes, de alrededor de 500,000 militantes en el país. Entonces ya se cumplió. Entonces no hay ninguna razón, contestando tu pregunta, para que no participemos en las elecciones federales del 15 y en las elecciones locales, que es el caso de Nuevo León.
Hay 8 estados, ¿sí? De 8 a 10 estados en donde va a haber elecciones en el 15 de gobernador, y uno de esos estados es Nuevo León. ¿Ya tiene los 3,000 de Nuevo León? ¿O lo supera? ¿O es menos? Ahora, el día 19, para eso es, porque hay que llevar la credencial, ¿no? Y se tienen que acreditar uno por uno de los ciudadanos. Yo los invito a que todos participen, que se haga la asamblea, que haya quórum, o sea, que se supere el número de 3,000, que es lo que nos pide el IFE, porque se instalan mesas con representantes del IFE para ir acreditando hasta que se llega a los 3,000. Ya se hizo aquí un intento y no se cumplió, no se tuvo el quórum, pero así se ha sucedido en otros estados. Por ejemplo, en Querétaro no se pudo a la primera, a la segunda sí se logró. Zacatecas no se pudo a la primera, se logró a la segunda. Sinaloa no se pudo a la primera, se logró a la segunda. Hidalgo no se logró a la primera, se logró a la segunda. ¿Sí? Lo importante es de que se cumpla con los 3,000. Señor Araceli Garza, del Excelsior, yo quisiera preguntarle, ¿cómo vislumbra el panorama? Ya estaba la situación de corrupción en México, pero ahora vienen estos incrementos, estas reformas, los pobres van a ser más pobres, va a desaparecer la clase media. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el panorama general que ve para México? Pues sin ser profeta, y lo digo con pesar, con tristeza, va a continuar la crisis económica, va a continuar la crisis de bienestar social, va a continuar la inseguridad y la violencia. Va a seguir la decadencia. Ese es mi pronóstico. Me duele decirlo, incluso me gustaría equivocarme, pero no hay nada que indique, no hay ningún indicio para estar pensando en que va a haber crecimiento económico, que va a haber empleos, que va a haber bienestar. Es mentira todo lo que dice este corrupto de Peña Nieto. Y va a seguir imperando la corrupción. Ayer puse en mi Twitter algo que creo. Es tanta la corrupción en México y en Nuevo León que los gobernantes de antes eran niños de pecho en comparación con los actuales. A ver, se los voy a traducir a Nuevo León. Martínez Domínguez era un niño de pecho en comparación con el gobernador actual, Medina. Así estamos. ¿Para qué? Era un niño de pecho Miguel Alemán en comparación de Carlos Salinas, sí, o de Peña Nieto. Si ellos eran niños de pecho, entonces estos próximos años que nos restan con Peña Nieto, que es el saqueo, es la corrupción. Digo, si ya había habido saqueo y corrupción con estos anteriores presidentes, si eran niños de pecho, ¿qué le espera a México actualmente? Nada bueno, nada bueno. O sea, van a seguir saqueando al país. Por eso urge que haya un cambio. ¿Cómo recibe la reforma financiera que acaban de promover la presidencia de la República? ¿Es una otra reforma más que se agrega? No tiene ningún propósito de impulsar la actividad productiva, de crear empleos. No hay nada. Desgraciadamente no se va a crecer, no va a haber crecimiento económico. No están haciendo nada para impulsar las actividades productivas. Al contrario, con los aumentos de impuestos van a profundizar la crisis económica. Está probado
técnica, científicamente, que en épocas de crisis económica no se pueden aumentar los impuestos, porque lo que se consigue es un efecto contrario, es un efecto de boomerang. ¿Cómo van a aumentar impuestos? ¿Cómo van a estar aumentando mes con mes las gasolinas, la luz, el gas? ¿Quién va a invertir si los costos de producción lo están elevando? Debería ser lo contrario. Y si hablamos nosotros de esta forma es porque en la campaña yo planteé no aumentar los impuestos, planteé bajar el precio de las gasolinas, planteé tener recursos con austeridad, combatiendo la corrupción. ¿Qué debieron hacer antes de aumentar los impuestos? Antes de privatizar el petróleo, limpiar de corrupción Pemex, limpiar de corrupción el gobierno, ajustar los gastos. Siguen habiendo sueldos de 600,000 pesos mensuales. Peña aceptó la compra de un avión de 7,000 millones de pesos. Es un insulto. ¿Qué se cree este mequetrefe? Habiendo tanta pobreza, tanta necesidad. Y además, ¿con qué autoridad moral, con esos gastos, se atreven a aumentar los impuestos? Se podía obtener todo lo que van a recaudar con los aumentos de impuestos solo con un plan de austeridad, reduciendo los gastos del gobierno. Pero se les hizo fácil irse por los aumentos de impuestos. Ya la gasolina en nuestro país es más cara que en Estados Unidos. No se puede salir de control la situación. Vemos esto que está ocurriendo en Michoacán. El caso de la violencia es muy lamentable en todo el país y se está agravando porque se continúa con la misma política que aplicó Calderón. Peña sigue con la misma política en materia de seguridad que implantó Calderón, el querer resolver las cosas con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Siguen con medidas coercitivas, queriendo resolver el problema sin atender el fondo, que es la falta de crecimiento económico, la falta de desarrollo, la falta de empleo. ¿Qué originó la violencia? Pues la crisis económica, la falta de trabajo y la desatención a los jóvenes. ¿Y cómo quieren enfrentar el problema? Solo con medidas coercitivas, con policías, con ejércitos, y ahora peor, Con más crisis. porque ahora están permitiendo, ¿sí?, que se arme la gente para enfrentar a la delincuencia organizada, cuando es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad pública. Esto que está pasando en Michoacán, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cómo va a ser que haya dos grupos enfrentados mientras el Estado está ausente? Ese modelo lo aplicaron en Colombia y no dudo de que alguien esté por ahí
aconsejando, porque traen asesores de otros lados, pero eso no va a llevar a nada bueno. Lo estamos viendo, eso es confrontación, eso es violencia, eso es enfrentamiento. Está ausente el Estado. Peña lo único que está haciendo es, a diferencia de Calderón, no hablar del tema. Es mudo. Ahí sí que ni con el teleprompter, ni con el chícharo, Esta guerra civil podría expandirse. dice nada. Esta guerra civil que se vive en Michoacán podría expandirse a otros estados. Ojalá y no. Ojalá y pronto logremos la transformación del país. Andrés, Hugo Fernández de Radio Fórmula. En diciembre con Aristegui comentó usted que sin los medios el régimen se derrumba. Sí. ¿Cuál es la situación actual en este régimen con los medios? Hay más apertura de los medios, a pesar de que los están apretando mucho. Estoy notando que hay más apertura, porque los medios están en una disyuntiva: o informan con objetividad o desaparecen. Y el régimen lo que les pide es que callen o mientan, y hay muchos medios que se están rebelando y están cumpliendo con su función de informar, porque la apuesta del régimen es a eso, a apoyarse en la manipulación que se lleva a cabo a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, impusieron la reforma fiscal y la reforma energética con la complicidad de los medios de comunicación, con honrosas excepciones también, para no generalizar. Pero les ayudaron mucho los medios. En otros países, con más apertura en los medios, no hubiese pasado lo de los aumentos de impuestos ni la reforma energética. Pero fue impresionante la campaña para confundir a la gente. Bueno, todavía en algunos medios de comunicación está la campaña oficial hablando de que nos conviene la reforma energética porque va a haber inversiones y porque va a haber empleos y porque va a bajar el precio de la luz y va a bajar el precio del gas. Puras mentiras. Y no se abrieron los medios. No hubo debate sobre el tema. Actuaron como alcahuetes del régimen. Pero estoy notando que hay un poco más de apertura, porque también se están dando cuenta de que es muy grave lo que hicieron. Muy grave. ¿Cómo nos va a ir mejor con la reforma energética si vamos a tener menos dinero? Porque se van a compartir las ganancias del petróleo con corporaciones extranjeras. Es de sentido común. Entonces va a haber menos presupuesto y van a querer tapar el hoyo, el hueco en las finanzas públicas, aumentando los impuestos. Esa es la fórmula. O endeudando al país, aumentando el déficit, como ya lo están haciendo. Entonces sí, si no fuese por el régimen, digo por los medios, se cae el régimen, se derrumba. Imagínense ustedes con medios libres, independientes, en donde se cuestione a Peña Nieto. No se le toca a Peña Nieto ni con el pétalo de una rosa. Sigue siendo intocable.
Escuchan ustedes programas de noticias en donde se haga algún cuestionamiento a Peña Nieto. Nada. Estamos como en los años 20 del siglo pasado, como en la época de Obregón. No hay cuestionamientos a Peña Nieto. Si acaso a Chong, pero también, o a Videgaray. Pero ¿quién dice, por ejemplo, de que es una farsa esto de que Videgaray es el financiero del año? O que le van a dar un premio en Nueva York a Peña Nieto por ser el gobernante del año en el mundo. Son títulos patitos, de esos que entregan ahí en la Plaza de Santo Domingo, que se consiguen. Pero nadie dice Peña Nieto que la capital de Veracruz es Boca del Río y que está muy contento de estar aquí en el estado de Monterrey. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice que cuando habla en la televisión lee y aún así se equivoca porque le tienen los teleprompters. No hay ningún cuestionamiento. Nadie dice que negoció en el extranjero lo de la reforma fiscal y lo de la reforma energética. No lo cuestionan para nada. Entonces sí, se apoyan mucho en los medios. Mucho en los medios. Con honrosas excepciones. Aquí también aclaro, y eso es un buen distintivo. En Nuevo León hay más apertura en los medios. Siempre ha habido más libertad. No es por quedar bien con ustedes. Pero ayer estuve en Coahuila, el dominio de los Moreira. Ahí no sale nada. ¿Sí? Se convoca una rueda de prensa y al día siguiente no sale ni siquiera un párrafo en la página 29 de la sección C de un periódico. Nada, absolutamente. Control absoluto, total de los medios. Y lo mismo en Sonora, en Guanajuato. Lo digo porque en Coahuila gobierna el PRI, en Guanajuato gobierna el PAN, pero es exactamente lo mismo. Control completo, total de los medios. Ayer tuve una conferencia de prensa en Torreón. No he visto los periódicos ahora de Coahuila, pero estoy seguro. Entonces, llegan todos, cámaras, no sacan nada absolutamente. Y llegan para ver si me resbalo, si me equivoco. Sobre todo los del Bucarelis News, que siempre están presentes. Pero esa es su función. Entonces sí hace falta democratizar los medios. Y en el caso de Nuevo León ayuda mucho que hay competencia, que hay muchos medios, que además esa tiene que ser la opción, abrir lo que planteamos, o sea, que no haya dos grandes canales de televisión, sino que haya 10, que haya 20, que se entreguen concesiones, todo el que quiera, ¿sí?, tener una concesión para una televisión abierta, no estar
argumentando de que técnicamente no se puede. ¿Cómo si estamos en la época de la modernidad tecnológica? Y lo mismo en estaciones de radio, y lo mismo en el caso de la prensa escrita. No apostar a que desaparezcan los periódicos. Cada medio es importante, pero que haya apertura y que se informe y que haya competencia, que no haya monopolios en los medios, que eso nos ha perjudicado muchísimo y no es nuevo, es un fenómeno además mundial, y en el caso de México desde hace mucho tiempo el control de los medios le ha ayudado al régimen de corrupción. Hasta en los tiempos en que han gobernado personajes siniestros, el control de los medios ha sido estratégico. Por ejemplo, cuando fueron a buscar a Santana, luego de que había entregado más de la mitad del territorio, estaba en el exilio en Colombia, todavía lo van a buscar para que regresara como presidente. Fue 11 veces presidente de esos grandes y graves errores. Y el ideólogo de la derecha entonces, Lucas Alamán, le escribe para decirle que regrese, que no va a pasar nada, porque además ellos controlan, le dicen, a los más importantes periódicos del país. Le ofrece eso. Porfirio Díaz se apoyó en eso también. Había en aquel entonces un periódico, El Imparcial, llegó a tirar 120,000 ejemplares diarios. 120,000 en su mejor época, pero totalmente subvencionado, controlado, y le ayudaba mucho. Un poco el papel que juega Televisa en la actualidad. Entonces, los medios les ayudan mucho, pues no todos, desde luego, claro, y una cosa son los dueños de los medios también, y otra cosa son los trabajadores de los medios, a los que yo respeto muchísimo, como ustedes. Pues ya Señor, solo para finalizar, ¿qué opinión le merecen los comentarios o las acusaciones de Zambrano que lo señalan de anteponer sus intereses al país? No tengo ningún comentario. Sencillamente no estoy de acuerdo con ellos porque le hicieron el juego a Peña Nieto con el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Y no estoy de acuerdo con ellos porque apoyaron los aumentos de impuestos y el aumento en el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, no es nada personal, sencillamente no queremos tener relaciones con dirigentes que se prestaron a los aumentos de impuestos y con los dirigentes, como es el caso de Madero, del PAN, y de todos los diputados y senadores del PAN que apoyaron la reforma energética para entregar el petróleo a los extranjeros. Pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Hacemos votos y estamos